Bien, ahora en este video vamos a ver el plano tangente a una cuádrica y pues más que nada más una motivación del estudio de los planos tangentes. Eh, digamos, lo primero que habría que ver es para qué estudiar los planos tangentes. Aquí, bueno, seguramente ustedes ya han llevado algún curso de cálculo y al menos en el caso del curso de cálculo, digamos, de una variable, ustedes han estudiado lo que se conoce como la recta tangente a la gráfica de una función. Eh, digamos, una idea general en los cursos de cálculo es aprovechar este tipo de cosas, la recta tangente y su generalización, el plano tangente, para poder estudiar, para poder aproximar ciertas situaciones que pudieran ser como bastante más complicadas, ¿no? Este proceso pues se conoce como el proceso de linealización y es pues bastante útil en muy distintas instancias, ya sea para estudiar funciones directamente o conjuntos como se hace pues en geometría. Entonces, un problema es cuál sería la definición de un plano tangente. Si recuerdan, este mismo problema lo tenemos cuando definimos una recta tangente, digamos, a la gráfica de una función de R en R. Vamos a pintarlo aquí. Y bueno, si nuestra gráfica es pues bonita como de este estilo, muchas veces se suele decir, bueno, pues la recta tangente es aquella que solamente toca una vez a nuestra función. Esta definición, pues ya sabrán ustedes que es incorrecta porque si yo me fijo aquí en un punto cualquiera de la gráfica, por ese punto pasan de hecho una infinidad de rectas que tocan una sola vez a la gráfica de la función. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar nuestra definición de modo que eh, esa recta tangente, si existe, pues sea única y pues que nuestro dibujo se vea de esta manera. Para esto se introduce en cálculo, no lo vamos a ver aquí con detalle, pero en cálculo se introduce la idea de una aproximación. Entonces la recta tangente es la que mejor aproxima a la gráfica de la función en una vecindad del punto en cuestión. Esta idea eh, es la que vamos a usar también para el caso de las superficies y en particular de las superficies cuádricas. Entonces observen que esta idea de aproximación solo se refiere a pues, la vecindad de un punto, ¿no? Por ejemplo, yo podría continuar aquí mi gráfica y bueno, esta gráfica podría subir de modo que vuelva, que esta recta vuelva a cortar a la gráfica de la función por otro punto por allá, ¿no? Pero, digamos, el comportamiento lejos del punto en cuestión ya no me interesa tanto, sino solamente en una vecindad, ¿sí? Ya después, pues nuestra recta o nuestra gráfica pueden hacer otras cosas. Entonces, algo parecido vamos a hacer en el caso de las superficies. En el caso de las superficies, yo puedo tener aquí una superficie de esta manera, un punto sobre ella, y me interesa pues
obtener un plano, de preferencia único, que aproxime de una buena manera a nuestra superficie cerca de este punto. Eso es lo que vamos a hacer con el plano tangente. Ahora, hay un tercer problema. Aquí es, bueno, ¿cómo calcularíamos ese plano tangente? Pues lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer es aprovechar las herramientas del cálculo, que ustedes ya conocen, o relativamente conocen por los cursos del cálculo de una variable, y pues calcular este plano de alguna manera. Eh, Nada más para recordar, insistir, en el caso de cálculo de una variable, pues lo que se hace para encontrar la ecuación de la recta tangente es calcular pues la derivada de la función en el punto, ¿no? Aquí lo pongo nada más para que nos acordemos. Si ya tengo una gráfica, un punto por ahí, donde me interesa obtener la recta tangente, digamos que esta es una función f, pues entonces ya sabemos que la derivada en el punto x0 pues me indica la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Y entonces con esto lo que podemos hacer es obtener la ecuación de la recta tangente, ¿no? A la gráfica de la... Y la ecuación de la recta tangente pues es, digamos, la podemos escribir como y menos y0, o déjenme ponerlo así, y menos f de x0 igual a f' de x0 por x menos x0. Entonces esto sería la ecuación de la recta tangente. En el caso de las superficies, podríamos hacer algo más o menos similar, ¿no? Y digamos usando el concepto de derivada parcial, que ya Lascano en alguna ocasión había platicado sobre él, ¿no? Déjenme nada más aquí mismo en la ecuación de la recta tangente escribirla también, pues digamos de manera vectorial, ¿no? Podemos escribir esto como los puntos xy de la forma x0 más y0 más, sería aquí una t, y yo tendría que tomar un vector de dirección, ¿verdad? Aquí el vector de dirección que me serviría es 1 f' de x0, ¿no? Aquí lo puedo representar en mi gráfica, representarlo en amarillo, de esta manera, ¿no? Sabiendo que, pues bueno, aquí esto mide 1 y esto mide f' de x0, ¿sí? Entonces, introduzco la forma vectorial porque es la que podríamos usar más fácilmente en el caso de las superficies. Muy bien. Entonces, en el caso de una superficie, lo que queremos es pues obtener un plano tangente. Déjenme introducir aquí nada más como comercial porque pues ya lo hice. Aquí tomé una cuádrica, la cuádrica
dada por z igual a x cuadrado más 2y cuadrado, y aquí le dibujé simplemente su plano tangente en el origen. En el caso del paraboloide, efectivamente, el plano tangente solamente tocará una vez a esta superficie, pero en el caso de otras cuádricas, la silla de montar, el hiperboloide de una hoja, etc., el plano pues, podrá tocar en más de un punto a mi superficie. Muy bien. Entonces ahora vamos a el problema este de cómo calcular el plano tangente. Hay varias maneras. Aquí Lascano en alguna sesión anterior ilustró este proceso por medio del gradiente de un vector, gradiente. Yo aquí voy a ilustrarlo por medio de pues las derivadas parciales y una ecuación vectorial, ¿no? Entonces, la situación es esta. Yo tengo aquí en R3 una superficie, pero con la propiedad de que sea la gráfica de una función. Y entonces, bueno, voy a considerar por aquí un punto de la superficie y acá abajo un punto x0 y y0. De modo que el punto que está arriba pues tiene coordenadas x0, y0, f de z0. Aquí, bueno, estoy haciendo un pequeño abuso de notación porque estoy en R3. Esto lo podría yo identificar con el punto x0, y0, 0. Entonces, ¿cómo le hago para calcular el plano tangente? Bueno, una manera pues es tratar de encontrar, vamos a poner aquí la idea, encontrar una ecuación vectorial. Recuerdo rápidamente que una ecuación vectorial se puede ver de la forma P igual a P0 más T veces un vector U más S veces un vector B. Ajá. Donde P0 es un punto, digamos, por donde quiero que pase el plano. Si quiero que el plano pase por el punto que estaba arriba, pues entonces este punto de aquí yo ya lo conozco. Esto es x0, y0, f de x0, que es la altura, ¿no? Y lo que me hace falta es encontrar los vectores de dirección. Para eso, pues yo voy a usar pues las derivadas parciales. Esencialmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme hacer aquí mismo la idea, aquí en este dibujito. Yo puedo cortar mi superficie con un plano que sea paralelo al plano, en este caso, YZ, ¿sí? Este plano, eso me va a dibujar una curva. Y digamos en este plano, por lo que dijimos en la diapositiva pasada, pues yo ya podría calcular la recta tangente a esa curva. Esa recta tangente, pues claramente va a estar contenida en el plano tangente a la superficie. Entonces, digamos, yo podría obtener la ecuación vectorial de esa recta, como, bueno, yo ya sé, yo ya conozco un punto por el que pasa y solamente necesitaría un vector de dirección. Recuerden que en el caso de
Las funciones de una sola variable, pues el vector de dirección era algo como de la forma 1, f' en algún punto, ¿no? Entonces aquí, como en realidad estamos trabajando en un plano, ¿sí? Este plano, piénsenlo como si fuera R2, entonces nuestro vector de dirección sería algo así como de la forma 1 y alguna derivada. ¿Cuál va a ser esa derivada? Pues aquí tendremos que echar mano de las derivadas parciales, ¿sí? Digamos aquí, yo voy a suponer todo el tiempo que las derivadas parciales de f con respecto de cada una de las variables, pues existen, ¿no? Ajá. Y eso ya me va a dar una forma de calcular mis vectores de dirección, ¿sí? Observen que en este plano que yo pinté, como es un plano paralelo a YZ, pues justamente la coordenada Y, la coordenada X, perdón, es constante. Entonces, digamos, ¿cómo se vería un vector de dirección de esta recta? Pues por el momento no lo sé, pero eh, ese vector pues este, tiene que llevar un 0 en la coordenada X, ¿sí? Y en las otras coordenadas, pues va a llevar algo de la forma 1 y alguna derivada, ¿no? No quisiera entrar como en muchos detalles porque esto pues corresponde más a un curso de cálculo, pero justamente la derivada que va a aparecer es la parcial con respecto de y. Este sería un vector de dirección y yo puedo hacer lo mismo, no quisiera pues digamos encimar mucho la figura, de hecho, bueno, para que se entienda, voy a hacer una figura parecida por acá. Tengo la misma superficie, pero ahora la voy a cortar con un plano paralelo al plano XZ. Y entonces me dibuja una nueva curva, ¿sí? Y quiero calcular su recta tangente en el punto. Entonces, yo digo que esta recta, por estar en un plano paralelo al plano XZ, pues va a tener y igual a alguna constante. Por lo tanto, si yo quiero encontrar un vector de dirección de esta recta tangente, pues esta va a tener que llevar un 0 en esta coordenada, ¿sí? Es como si aplastáramos todo en el plano XZ. El plano XZ, pues, cumple que las coordenadas Y son iguales a 0. Y de nuevo, pues no quisiera entrar en detalles, pero el vector de dirección que me va a servir va a tener la forma 1 y una cierta derivada, que ahora va a ser la derivada con respecto de X, ¿sí? Con esta información yo ya puedo entonces plantear, lo voy a plantear aquí, la ecuación vectorial
de la recta tangente pues va a ser de la forma, digamos, bueno, a ver si cabe, x y z igual a x0, y0, z0, más t veces uno de los vectores de dirección. Déjame poner primero, solo por llevar un orden, el correspondiente a la parcial con respecto de x, más s veces el otro vector de dirección. Y eso sería, digamos, la forma general de la ecuación eh, vectorial de la recta tangente. Vamos a poner aquí rápidamente un ejemplo. Vamos a poner, encontrar la ecuación vectorial del plano tangente a la siguiente cuádrica. La cuádrica pues sería, digamos, esta, por poner un ejemplo, en algún punto. Y pues vamos a poner aquí ciertos números medio arbitrarios, 2, digamos x igual a 2, y igual a 1. Y bueno, para que el punto esté sobre esta cuádrica, pues z tiene que ser 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 3. Este sería mi punto x0, y0, z0. Entonces observen que estamos viendo a nuestra cuádrica como la gráfica de la función f de z igual a x cuadrado menos y cuadrado, de donde, pues bueno, la parcial de f con respecto de x en cualquier punto, pues es simplemente, acuérdense, es derivar con respecto de x y todo lo demás considerarlo como una especie de constante, ¿no? Entonces en este caso tenemos 2x, ¿sí? Y esto evaluado en x igual a 2 y y igual a 1, pues nada más nos da 4. Análogamente, calculamos la derivada parcial de f con respecto de y. Entonces ahora derivamos con respecto de y y mantenemos todo lo demás constante, pues esto nos da menos 2y. Y esto evaluado en el mismo punto, pues me da, aquí me equivoqué, no. No, menos 2, ¿no? Y entonces, por lo hecho anteriormente, por lo tanto, la ecuación de este plano tangente es de la forma x y z igual a mi punto 2, 1, 3 más t veces 1, 0 y la parcial con respecto de x más s veces 0, 1 y la parcial con respecto de y. O si lo quieren ver, digamos, como en forma paramétrica, esto sería x igual a 2 más t, y es igual a 1 más s, y z es igual a 3 más 4t menos 2s. Esa sería la ecuación del plano tangente a esta cuádrica. Observen que en este caso aproveché que la cuádrica ya está escrita
de manera que z sea función de x y de y. En otros casos, pues bueno, si podemos despejar a z en términos de x y y, pues aplicamos este procedimiento. O si no queremos despejar, podemos aplicar la técnica que les platicó Lascano acerca del vector gradiente. Bueno, eso sería todo en este video.